Hola, espero que hayan estado muy bien. Para esta clase novena de matemáticas, inicialmente vamos a desarrollar la ficha que está junto en el aula virtual como actividad de exploración. Con esta se busca entonces que ustedes se asocien con unos términos, indagar saberes que ustedes ya tienen acerca del tema y posteriormente visualicemos y ya entendamos qué fue lo que desarrollamos. Vamos a empezar con esta lectura, que es un diagrama de barras. Nos dice, es un gráfico que se utiliza para representar los datos obtenidos en una encuesta, mediante rectángulos cuya altura corresponde a la cantidad de respuestas por cada opción. Entonces vemos que acá nos dicen que se utiliza para representar, bueno, que es un gráfico, que a continuación se los voy a enseñar, y que se utiliza para representar los datos obtenidos en una encuesta. Como el periodo trabajamos y entendimos lo que era una encuesta, porque al realizar tablas de frecuencia estudiamos y aprendimos lo que era una encuesta, que es una pregunta o más preguntas que se le hacen a un grupo de personas. Por ejemplo, recordemos cuando todos estábamos en el salón y la pregunta que se propuso fue, ¿cuál es el color preferido de las niñas de segundo? A lo que una niña levantaron la mano y dijeron, a mí me gusta el rosado, otras niñas votaron por el azul, otras niñas votaron por el morado. Esos son los datos. ¿Cuál era la pregunta para la encuesta? ¿Cuál fue la pregunta de esa encuesta? ¿Cuál es tu color preferido? Y los datos que se obtuvieron, o sea, la información que recolectamos con esa encuesta fue que a muchas niñas les gusta el color rosado, a muy pocas les gusta el color azul y solo a unas cuantas les gusta el color morado. Continuamos entonces leyendo ya que recordamos que es una encuesta y qué son los datos. Los datos es lo que se recolecta al hacer esta pregunta, al hacer esta encuesta. Y nos dice, para representar mediante un diagrama de varas, necesitamos o lo hacemos mediante rectángulos cuya altura corresponde a la cantidad de respuestas por cada opción. Les voy a mostrar un ejemplo para que podamos entender esto. Vemos entonces este ejemplo que al lado izquierdo tenemos una tabla de frecuencias que en el periodo pasado habíamos trabajado lo que es, pero vamos a recordar. En la tabla de frecuencias hay dos columnas. En esa columna del lado izquierdo tenemos los elementos por los que votaron, ¿cierto? Las personas encuestadas, o sea, las personas a quienes les preguntamos. Y en este otro lado derecho tenemos la frecuencia de esos votos. ¿Cómo así? Significa que 8 personas fueron la cantidad que votaron por el perro. Es decir, la frecuencia significa la cantidad de personas que votaron por ese mismo evento. Por ejemplo, al hacer la pregunta ¿qué clase de mascota tienes? 8 personas votaron que tienen perro. La frecuencia significa cuántas personas votaron. ¿Cuántas personas votaron que tenían gato? 5 por pájaro, que fue otra tipo de mascotas, votaron 2 personas. Por el pez, que es otro tipo de mascotas, votaron 3 personas y así sucesivamente. Entonces tenemos aquí los elementos por los cuales votaron y en este otro lado derecho la frecuencia, o sea, la cantidad de personas que votaron por ese. Este ejemplo parte de esta encuesta. ¿Cuál fue la pregunta para la encuesta? ¿Qué clase de mascota tienes? A un grupo de niños se les preguntó qué clase de mascotas tenía y esos niños votaron de la siguiente forma. 8 niños dijeron que tenían perro, de gato, 5 niños votaron que tenían gato, de pájaro, 2 niños votaron que tenían pájaros, de pez o peces, solo 3 niños votaron que tenían pez y de roedor, 4 niños votaron que tenían un roedor. Reptil, que puede ser una, una iguana o este tipo de animales, solo un niño votó que tenía un reptil y otro que podía ser un insecto como una araña, solo un niño votó que tenía ese tipo de animal. Ahora, con el diagrama de barras, ¿para qué nos sirve? Para representar también estos datos. Vamos a pasar lo que es en esta tabla de frecuencias a este diagrama de barras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a identificar qué tiene. Vemos que acá tiene una línea vertical. Y sabemos que es una línea vertical porque ya aprendimos que una línea vertical va de arriba a abajo. Tenemos una línea vertical y a este otro lado tenemos una línea que va de izquierda a derecha, es decir, que es una línea horizontal. La línea vertical está acá y la línea horizontal es esta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos
¿Cuál es el paso a seguir para hacer un diagrama de barras? Esta línea vertical la vamos a dividir por partes y esas partes que estamos dividiendo las vamos a enumerar. En este caso las vamos a enumerar de uno en uno. La podríamos enumerar de dos en dos, ¿cómo así? Contando de dos en dos, 2, 4, 6, porque ya sabemos contar de esta manera. Pero acá la vamos a enumerar de uno en uno. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo hacemos para dividir entonces esa línea en partes? Vamos a ver cuál es el número mayor entre el 8, el 5, el 2, el 3, el 4 y el 1. Los observamos bien, identificamos cuál es el número mayor, el más grande. Entonces vemos que el número más grande es 8, ¿cierto? Entre todos los que hay acá es 8. Vamos entonces a dividir esta línea vertical desde 0. Siempre en un diagrama de barras vamos a empezar desde 0 y la dividimos en 8 partes, que es el número mayor en la frecuencia, o sea, la cantidad de niños que votaron. La dividimos hasta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ya dividimos la línea de la frecuencia, la cantidad de niños que votaron. Ahora la línea horizontal la vamos a dividir entre los elementos por los cuales votaron. Es decir, vamos a decir que esta parte la dividimos y esta va a ser del perro. Luego el gato. Escribimos acá, dividimos esta línea horizontal y escribimos gato. Luego el pájaro, luego el pez, luego el roedor, luego el reptil y luego otro. Todos los elementos por los que votaron. Ya tenemos entonces dividida la línea vertical entre la frecuencia y la línea horizontal entre los elementos que votaron. Vamos a pasar a trazar y a realizar las barras o los rectángulos, que usualmente lo llamamos barras porque es un elemento que es alargado y delgado. Miremos que es muy alto, observemos que es alto y delgado, por eso lo llamamos barras, pero también lo podemos llamar rectángulos para no confundirnos. Entonces vemos que el perro, 8 niños votaron por el perro. Primero vamos a ubicarnos en la frecuencia que es 8. Acá está el número 8, acá lo ubicamos. Y el perro, que es el elemento por el que votaron. Es decir, que este rectángulo debe llegar hasta el número 8, que fueron las personas que votaron por el perro. Y vemos que este rectángulo, esta barra, llega hasta el número 8. Luego continuamos con el gato, que está acá, es el siguiente. ¿Cuántas personas votaron por el gato? 5. Venimos y buscamos en esta línea horizontal, en esta línea vertical de las frecuencias, el número 5 y llega hasta acá. Este rectángulo entonces debe llegar hasta el número 5. Esta barra debe llegar hasta el número 5. Luego continuamos con el pájaro, que es el siguiente. ¿Cuántas personas votaron por el pájaro? 2. Vamos a ubicar dónde queda el 2 y llega hasta ahí. Entonces, hasta esa altura debe llegar el rectángulo o la barra para el pájaro. Luego continuamos que es el pez, que es el siguiente, y votaron 3 personas. La frecuencia de este elemento que se votó o del pez fueron 3 personas. Ubicamos en la línea vertical donde está el 3 y hasta acá. Hasta la línea o hasta donde llega el 3. La altura entonces para este rectángulo, para esta barra, debe llegar hasta el 3. Lo mismo para el roedor. ¿Cuál es la frecuencia del roedor? 4. ¿Cuántas personas votaron por el roedor? 4. Ubicamos donde llega el número 4, que llega hasta acá, y hasta ese punto debe llegar la barra o el rectángulo para el roedor. La trazamos entonces. Luego el reptil tiene una persona. De frecuencia es 1 porque solo una persona votó. Ubicamos donde está el número 1 en la barra, en la línea vertical, y vemos que el 1 llega hasta acá. ¿Hasta dónde debemos trazar este rectángulo o esta barra? Hasta el 1, que llega hasta acá. Una sola persona votó. Lo mismo con otro tipo de mascota, que sería que una sola persona votó. Esta barra de otro debe llegar hasta el número 1. Y así es como construimos o realizamos un diagrama de barras. ¿Qué podríamos entonces decir de este diagrama? ¿Cómo hacemos nosotros para reconocer esta información? Si nos preguntaran tal vez cuál fue la mascota más votada, ¿qué vendríamos a hacer? Observamos bien el diagrama y vemos la mascota más votada es la barra que llegó más alto.
Si comparamos todas las barras o todos los rectángulos, ¿cuál fue la barra que llegó más alto? Muy bien, el perro, porque si la comparamos es la más alta, las otras son mucho más bajas. Y si observamos, esta barra llega hasta el número 8, es decir, que 8 personas votaron por el perro y fue la opción más votada. ¿Cuál sería la opción menos votada? Vemos entonces cuál barra o cuál rectángulo es el más bajo y miramos que ese reptil y esa también, la de otro tipo de mascota, porque si las comparamos son las dos barras más bajas a comparación de estas otras que son mucho más altas. Porque solo una persona, si observamos acá, solo una persona votó por reptil y por otro, porque estas dos barras o estos dos rectángulos llegan hasta el número 1. Vamos a ver otro ejemplo para que podamos entender mejor. En este ejemplo también nos muestran una tabla de frecuencias, una tabla de conteo y el diagrama de barras. Vamos entonces a leer de qué se trata. Este diagrama parte desde la encuesta o la pregunta de la encuesta para hacer este diagrama es ¿cuál es tu película preferida? Entonces a un grupo de niños se les preguntó cuál era su película preferida y se obtuvieron estos datos que los organizamos en esta tabla. Vemos entonces en la columna del lado izquierdo los nombres de la película y en la columna del lado derecho la frecuencia, es decir, la cantidad de niños que votaron por cada película. Por la película de los pitufos que la vemos acá, votaron 12 niños. Es decir, a 12 niños les gusta la película de los pitufos y es su preferida. Luego vemos la película de Thor y en la frecuencia 16. A 16 niños les gusta la película de Thor. Luego Linterna Verde, que es el nombre de la película, y la frecuencia o la cantidad de niños que eligieron esta película fueron 10. Para Crepúsculo, solo 6 votaron que era su película preferida. ¿Cómo hacemos para construir el diagrama de barras? Como les expliqué anteriormente. Trazamos una línea vertical que va de arriba a abajo y dividimos esta línea por partes. A esta parte las enumeramos desde el 0, siempre debemos empezar desde el 0 y acá vemos cuál es el número mayor. ¿Cuál será el número mayor entre 12, 16, 10 y 6? Muy bien, es el 16. Entonces lo vamos a dividir en 16 partes desde el 0. Y hacemos las rayitas y escribimos los números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 1 en 1 hasta llegar a 16. Ya tenemos la línea vertical dividida por la frecuencia, es decir, por la cantidad de niños que votaron. Y en la línea horizontal la vamos a dividir entre los elementos que votaron, entre los nombres de la película. Entonces colocamos pitufos, luego de los pitufos sigue Thor, dividimos y le damos el nombre de Thor, dividimos otra partecita y escribimos Linterna Verde, que es la siguiente película, otra partecita y Crepúsculo, que es el último título de la película. ¿Qué debemos seguir a continuación? ¿Qué debemos realizar? Trazar las barras o los rectángulos, ¿cierto? Entonces tenemos que ver que coincida el título de la película con la frecuencia. Los pitufos, iniciamos por los pitufos. ¿Cuál es la frecuencia de los pitufos? ¿Cuál fue la cantidad de niños que eligieron los pitufos? Fueron 12 niños. Entonces miramos hasta dónde llega el número 12, que sería hasta acá, y trazamos el rectángulo o la barra. La realizamos desde los pitufos hasta el número de los niños que votaron, que fueron 12. La altura para esta barra o para ese rectángulo debe llegar hasta ahí. Luego sigue Thor. ¿Cuántos niños votaron por la película de Thor? 16 niños. Vemos que sí coincide el título de la película con el número, que sería 16. El 16 llega hasta acá. Esa debe ser la altura de esa barra o de ese rectángulo, porque 16 niños votaron por esa película. Lo mismo con Linterna Verde. ¿Cuántos niños votaron por esa película? 10. Observamos dónde queda el número 10. Llega hasta acá. Es decir, que la altura de esta barra o este rectángulo para Linterna Verde debe llegar hasta esa altura, que es hasta el número 10. Igual para Crepúsculo. ¿Cuántos niños votaron por Crepúsculo? 6. Vemos dónde queda el número 6 y trazamos el rectángulo o la barra hasta el número 6, porque 6 niños votaron por
Crepúsculo.